Podríamos definir el evolucionismo social como una doctrina que supone que la historia es una consecución de etapas en sentido ascendente, donde las etapas posteriores son la superación, el desarrollo de las etapas anteriores. Así pasamos de sociedades de cazadores-recolectores a sociedades sedentarias, con diferenciación social, con estados y finalmente con el desarrollo de las características que corresponden a la sociedad occidental. Sobre estas características más políticas del evolucionismo no me voy a referir ahora, baste decir que ese tipo de doctrinas han legitimado siempre el accionar de la sociedad occidental sobre cualquier otra sociedad que se considera atrasada respecto de la propia experiencia. Pero quisiera enfocar aquí dos cuestiones distintas, una relacionada a los problemas empíricos que plantea este tipo de posiciones doctrinarias y otro a un problema más propiamente teórico. Respecto de la cuestión empírica, me interesa plantear tres escenarios muy distintos. El primero de ellos corresponde a un sitio en el sur de Turquía llamado Göbekli Tepe, que es anterior al periodo neolítico y en el que tenemos unas sociedades de cazadores-recolectores que han construido un centro ceremonial con estructuras circulares de hasta más de 30 metros de diámetro, con una serie de pilares de piedra con tallas de animales, que implican entonces que con sociedades de caza y recolección es posible la construcción de espacios, por lo menos sedentarios en algún sentido, en el que se puedan llegar a realizar una serie de rituales en donde convergirían distintos grupos de la región. El segundo contexto en el que quisiera hacer foco mínimamente corresponde al periodo precerámico tardío del antiguo Perú, un periodo que va del 3000 al 1800 a.C., en el que aparecen una serie de sitios en la costa peruana y también en la sierra con una serie de características muy significativas en el sentido de construcciones monumentales, ¿no? Particularmente en Caral, un sitio donde aparece una pirámide gigantesca realmente y una serie de edificios públicos, incluyendo un recinto semisubterráneo. Lo mismo en Aspero, cercano a Caral, en donde aparece la Huaca de los Ídolos, que es también una pirámide trunca, y otra serie de montículos significativos en términos de tamaño, o el Paraíso, por ejemplo, en donde también tenemos una serie de templos y recintos de gran tamaño. En la sierra también aparecen una serie de sitios significativos, como Cotosh, donde aparecen una serie de estructuras, y particularmente el Templo de las Manos Cruzadas, y La Galgada, otro ejemplo, en el que también tenemos recintos de gran tamaño. Este tipo de experiencias, que de hecho corresponden a lo que se llama el periodo precerámico, es decir, anterior a la expansión de la cerámica como tecnología en la costa y la sierra del centro norte de Perú, han sido muy discutidos por distintos autores, algunos de los cuales proponen incluso que se trata de estados muy tempranos. Es probable que haya poco tipo de testimonios para poder hablar de estatalidad, pero sí tenemos una serie de construcciones monumentales que son muy significativas. Es cierto que las construcciones monumentales pueden llevarse a cabo por mucha gente en poco tiempo, lo que corresponde más bien a los estados, o por poca gente en mucho tiempo, lo que puede corresponder a otro tipo de experiencias sociales. Pero como quiera que sea, estamos en un momento de la historia de los Andes muy temprana, en la que tenemos este tipo de construcciones sin lugar a dudas monumentales en cualquier tipo de definición que tengamos respecto a esta cuestión. El tercer escenario que quiero mostrar corresponde al ámbito olmeca de la historia mesoamericana. En general hay cierto consenso respecto de la historia mesoamericana de situar la aparición de los primeros estados en la última parte del primer milenio antes de Cristo, que es cuando tienen lugar aquellos indiscutibles estados como Teotihuacán en el Valle de México, Monte Albán en el Valle de Oaxaca, o en las experiencias mayas del preclásico tardío. Sin embargo, con anterioridad existe un ámbito como el Olmeca, en donde tenemos una serie de testimonios muy significativos que los aproximan muy claramente a experiencias de tipo estatal, más allá de que en la secuencia parecieran muy tempranas respecto de esa etapa posterior en la que lo estatal se expande tan notablemente por el ámbito mesoamericano.
Los sitios fundamentales del ámbito olmeca son tres: San Lorenzo, La Venta y Tres Zapotes. Los dos primeros son más tempranos. En San Lorenzo, por ejemplo, aparece un patrón de asentamiento de 4 niveles. El trabajo para nivelar un territorio central en donde se han nivelado artificialmente más de 2 millones de metros cúbicos de tierra. Palacios. En La Venta tenemos luego también pirámides de más de 30 metros de altura, pavimentos de serpentina, tumbas elaboradas a partir de columnas de basalto. Quizá lo que es más característico del arte olmeca, esas cabezas gigantescas que pueden medir hasta 2,85 metros de altura y 20 toneladas de peso. Áreas de especialización laboral, testimonios de importación de materias primas, una enorme cantidad de trabajo, particularmente a nivel de esculturas, y últimamente el hallazgo de una estela en un sitio cercano a San Lorenzo, llamado Cascajal, que implica un tipo de escritura no descifrada, que también se añade a este tipo de testimonios como los que estamos considerando. Lo interesante aquí en estos tres ejemplos es que por un lado tenemos cazadores-recolectores con santuarios muy complejos. Por otra parte, agricultores especializados también en la extracción de recursos marítimos en la costa peruana con construcciones monumentales, o la situación olmeca en la que tenemos un conjunto de evidencias que apuntan hacia la estatalidad o hacia formas compatibles con la estatalidad en épocas muy tempranas respecto de aquel lugar al que la escalera evolutiva las destina a los olmecas como una etapa anterior a la aparición de lo estatal. El segundo problema que quería plantear tiene que ver con una cuestión más bien teórica, que corresponde al hecho de que esas sociedades, de acuerdo al esquema evolucionista, previas a la aparición del Estado, ya tienen algún grado de diferenciación que corresponde a el embrión de lo que posteriormente es el Estado. Particularmente, uno de los conceptos que más se usó desde las perspectivas neoevolucionistas es el concepto de sociedades de jefatura, donde aparece un jefe que de alguna manera sería una especie de rey en potencia. Algunos autores que han criticado el evolucionismo han propuesto la idea de descartar este tipo de conceptos como el de jefatura, considerando que es una especie de constructo que no tiene relación con lo que sucede en el mundo propiamente dicho. Yo creo que no es un tipo de crítica bien orientada, porque no hay problema en reconocer en el registro arqueológico o en el registro etnográfico sociedades organizadas a partir del parentesco, en donde existen una o más formas de liderazgo y donde existe una suerte de élite en torno de esas figuras de los líderes. El punto es que los líderes de las sociedades no estatales no son un embrión de los futuros reyes. Los líderes de las sociedades no estatales forman parte de una lógica social distinta, que es la lógica del parentesco, y en ese sentido su prestigio viene dado por una cuestión de dones y contradones entre lo que el jefe ofrece en su calidad de liderazgo y lo que la sociedad le retribuye en concepto de reconocimiento por esas tareas que el jefe realiza. Esto es totalmente diferente a lo que sucede luego con los estados, donde más allá de las formas de legitimación que la realeza se da, la cuestión central de la lógica estatal será la del monopolio de la coerción, la posibilidad de que el liderazgo se ejerza a partir del control monopólico de los medios coercitivos. En este sentido, ese salto que uno advierte entre la lógica del parentesco y la lógica del Estado no corresponde al desarrollo, como si fuera una planta, de la lógica del parentesco, sino al advenimiento de una lógica cualitativamente distinta respecto de la del parentesco. Entonces, tanto desde el punto de vista empírico como desde el punto de vista teórico, tenemos sobrados argumentos para poner en discusión esta cuestión de la doctrina evolucionista que supone etapas de desarrollo continuas hacia formas evolutivas superiores, respecto de las cuales, como siempre, la nuestra es la más importante.